Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de otra ley. Y como sabemos, pues hemos estado hablando de las leyes universales. Creo que esta es una de las leyes también más importantes, que es de la transformación, que en cierta forma viene siendo como la transformación, la transmutación, ¿no? Cuando nosotros nos vamos transformando, cuando nosotros de alguna forma estas partes que hemos hablado de la ley de vibración, la ley de correspondencia, la ley de causa-efecto, estas leyes, pues, de alguna forma también tiene que ver con la ley de compensación y ahorita, pues, la ley de transformación, porque muchas veces no nos damos cuenta que nosotros nos vamos transformando con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con la energía misma. Acuérdense que la energía no se elimina, sino se transforma, y es lo mismo que pasa con nosotros. A veces ciertas cosas o ciertas circunstancias que sentimos, que hacemos, muchas veces tenemos que transformar nuestras propias emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. A veces no nos damos cuenta cuando nosotros hacemos cosas como en el caso de causa-efecto, que haces una causa mal, por ejemplo, y tu efecto va a ser malo. Y esta parte de la transformación es como esa parte de reconocimiento de lo que estás haciendo mal y también de lo que estás haciendo bien. Y a veces no nos damos cuenta por muchas circunstancias, porque parece que estamos bien o aceptamos como estamos, o si estamos haciendo las cosas que no debemos hacer, porque a lo mejor eres una persona un poco complicada o no tan complicada y entonces no te das cuenta que en cierta forma pues también tienes que manejar esta forma de transformación, ¿no? Y la energía misma pues es como este movimiento, acuérdense que la energía se va moviendo, todos somos energía, el mueble, la silla, tú eres una energía al final, ¿no? Y como tal, pues nos vamos moviendo, nos vamos generando en cierta forma desde tu pensamiento, desde tu palabra, desde tu emoción. Pero acuérdense que una de las cosas que cuando hablamos de la ley de atracción es cuando tú piensas y hablas y sientes, puedes generar una parte de lo que tú quieres que te llegue. Es lo mismo de la transformación. Si tú estás pensando en una cosa, si estás haciendo otra cosa o estás en una emoción distinta, tu transformación no va a ser igual, porque tu pensamiento puede estar en color verde, tu palabra puede estar en color rojo, tu emoción puede estar en color morado. Entonces no hay un lineamiento. Entonces como tú no tienes un lineamiento siento, de tu parte, de tu pensamiento, tu palabra y tu emoción, pues esa transformación no va a pasar. Porque estamos pensando, estamos diciendo y estamos sintiendo de diferente forma. Entonces es lo mismo, cuando nosotros tenemos que transformarnos o transmutarnos, es con esta parte del pensamiento, de la palabra y de la emoción, para que entonces conjuntamente nosotros nos podamos transformar en ciertas circunstancias emocionales o ciertas cosas que queremos y que vibramos de diferente forma. Porque hay personas que pueden vibrar positivo y negativo. Acuérdense que yo sé que muchos dicen, es que tienes que vibrar alto, tienes que vibrar bajo. Y siempre les he dicho, tú tienes que vibrar medio, o sea, ni tan alto ni tan bajo, tienes que vibrar normal para que las cosas puedan funcionar también. O sea, si tú estás en una vibración, digamos que tu campo áurico, tu energía está muy elevada, o estás así como muy en energía, entonces también puede ser que es un choque, ¿no? Es que tienes que vibrar alto, tienes que vibrar alto. Yo les diría, vibrar positivo o negativo, esa es la verdad. Si tú vibras en una parte positiva, pues piensas diferente, haces acciones distintas, te motivas, esta parte de autoestima pues va aumentando, esta parte de sentimiento va haciéndose, esta parte de lo que haces y sientes pues lo va reflexionando. Pero si tú no quieres también como el cambiar ciertas actitudes o formas o modos, pues vas a seguir así. Y entonces tu ley de causa-efecto va a ser malo o tus decisiones van a ser malas. Y a veces una de las cosas que siempre les comento, les comentaré, a veces hay señales por todos lados, ¿no? Si la silla, si Dios, el universo, tu ángel, en quien tú creas, siempre te va a dar señales, siempre, todo el tiempo. Decirte, a lo mejor en esa relación no estás adecuado, por ejemplo, ¿cómo la puedo transformar? Es como llamar esa atención y decir, pues por aquí no puedo estar. O cuando tú no estás bien y haces que las cosas no funcionen, pues también es decir, a ver, no puedo estar en esto por esta situación y las relaciones nomás no son de pareja nada más, pues el laboral, personal, familiar. Entonces cuando nosotros no entendemos esos procesos, pues nuestra transformación pues no es la adecuada.
porque seguimos como el mismo lineamiento. Entonces nos tenemos que dar cuenta en la forma y el modo cómo lo estamos manejando. Y cómo nosotros nos podemos entender o aceptar el cómo estamos es reconociendo de la forma y el modo como estás. Mientras tú no te reconozcas de la forma y el modo como estás, de ciertas situaciones, que pueden ser personales, que pueden ser de relaciones, que pueden ser laborales, que pueden ser sociales, que pueden ser familiares de todo tipo. Entonces ahí no te estás dando cuenta que a lo mejor estás haciendo algo mal. Y entonces no te estás dando cuenta que hay acciones que no debes de hacer. Entonces tu transformación y transmutación no son las adecuadas, ¿no? Es como me voy a transformar en otra forma energética para que las cosas funcionen de mejor manera, mi vibración sea distinta, que mi ley de correspondencia sea de otra forma, mi ley de corresponsabilidad también. Y entonces a veces no lo entendemos. Acuérdense que todo es un conjunto, o sea, todo lo tenemos todo el tiempo, pero no nos damos cuenta que lo tenemos todo el tiempo. Cuando tú entiendas las cosas que haces bien y mal, pues entonces vas a manejar este tipo de situación. A ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué decisión tomé, qué decisión no tomé, fue la adecuada, no fue la adecuada, fue algo bueno, no fue algo bueno, qué aprendí de esa relación o qué aprendí de cualquier relación, no nomás de una relación pareja, sino acuérdense, todos tenemos relaciones interpersonales de todo tipo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿De qué modos lo estamos manejando? ¿De qué manera lo podemos hacer? Entonces ahí nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Porque una de las causas muy importantes del ser humano, acuérdense, es cuando no reconocemos nuestras acciones positivas y negativas. Es más fácil que reconozcas las positivas a que reconozcas las acciones negativas. Es mucho más difícil. Porque una de las cosas que siempre va a ser más complicado para el ser humano es reconocer lo negativo o lo que no estás haciendo bien. Te va a costar como mucho trabajo. Y si lo hago, y si no lo hago, y si hago esto, y si no hago, y si tomas una decisión, y si no tomo una decisión, si veo esto, si no veo lo otro, si de qué manera lo puedo manejar o de qué manera lo puedo hacer, ¿no? Por eso esta ley de transformación es eso, transformarte, a veces como dicen, tu mejor versión. Y hay gente que se transforma en su peor versión. Y no debe ser así. Es de transformarte en tu mejor versión positiva. En cómo estás tomando tus decisiones, en qué estás haciendo, en qué estás diciendo, en qué manera estás vibrando, de qué manera tienes tu ley causa-efecto, de qué manera lo estás manejando, positivo y negativo. Pero si lo manejas más en positivo, reconoces tus acciones positivas, pues es mucho más fácil que a lo mejor la transformación o la transmutación sea más sencilla, ¿no? La energía, acuérdense que se acomoda de una manera que también la estás vibrando. ¿Y cómo la estás vibrando? ¿De qué manera la estás emanando? ¿De qué manera la estás diciendo? ¿De qué tu palabra lo está haciendo de esa acción, de esa palabra? Acuérdense que una de las cosas muy importantes, tu palabra te mata o te da vida. Y esa es una realidad. Muchas veces tu palabra puede ser que te mate en muchos sentidos, por la forma que hablas, por la acción que dices, porque si lastimaste a alguien más, porque si hiciste cosas que no tenías que hacer. Y a veces no nos damos cuenta que nuestras palabras van a ser tan fuertes, más de lo que creen. Entonces cuando esta parte de la transformación viene también siendo desde la palabra, pues puede ser positiva y puede ser negativa. Porque acuérdense que todos somos duales. Entonces aquí la transformación es que más sea positiva, por supuesto. Pero si tu palabra es una acción negativa, ¿cómo podemos transformarnos en ver qué hicimos mal, qué dijimos mal, a quién lastimamos como palabra? Y entonces ahí transformarlo en positivo, reconociendo que te equivocaste y que a lo mejor lastimaste a alguien que sea. La palabra siempre va a ser de alguna forma positiva o negativa, siempre. Porque dijiste algo, porque no dijiste algo, porque a lo mejor te quedaste callado o hablaste de más, o porque dijiste cosas que no tenías que decir. Entonces tu palabra también tiene que ver esa parte de transformación. Y muchas veces no nos damos cuenta que la palabra puede ser una clave para tu transformación o transmutación. Si es lo que piensas, si es lo que sientes. Pero a lo mejor, por ejemplo, si tú estás pensando en un color verde y a lo mejor lo sientes verde, pero lo dices en morado, tu transformación no va a ser la adecuada, va a ser una combinación entre verde y morado.
Cuando a lo mejor la transmutación que tú querías hacer o transformación que tú querías hacer es verde y no morada. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también con lo que decimos, con lo que empezamos, cómo lo manejamos, cómo lo hacemos. A veces tener la atención de la manera, forma y modo que hacemos las acciones, puedes hacer la transformación. Si no nos damos cuenta, pues entonces no vamos a hacer la transmutación como debemos hacerlo. Y ven que muchos te dicen, sí, tú puedes cambiar tu palabra y entonces te pueden dar palabras de Ho'oponopono, te pueden palabras de la ley de atracción, te pueden dar... Sí, pero mientras tú no la vibres, la sientas, la hables, y muchos a veces hablan de números también, ¿no? Que si hablas de estos números te va a llegar la abundancia, el amor, la prosperidad y muchas cosas. Sí, pero no se dan cuenta que tu palabra está conectada con tu pensamiento. Y no es que te genere los números, te genera más el pensamiento y la palabra. Y la emoción, por supuesto, para hacer esa transformación. Digamos que es como la ley de atracción, la de transformación. Van conjuntas, eso sí es una realidad, porque tú al decretar estás transformando un proceso, a lo mejor un deseo, una decisión, algo que tú quieres. ¿Cómo puedo transformar algo que quiero en algo positivo? Pero también puede ser en algo negativo. Acuérdense que todos somos duales, positivos y negativos. Entonces también de la manera y modo como lo haces, puede cambiar cierta forma, cierta manera. Si nosotros no nos damos cuenta de eso, pues entonces tenemos un gran problema. Porque entonces empieza tu ego, o a lo mejor tienes ese problema de autoestima, tienes ese problema de motivación, que hemos hablado de todos esos temas. Y acuérdense que todos somos un conjunto de todo. Y que todo eso influye en nuestras decisiones, en nuestros procesos, en nuestras acciones también. Y a veces no reconocemos cuando las cosas no están bien. Es más fácil que reconozcas que las cosas están bien a que reconozcas que las cosas están mal. ¿En qué te equivocaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿De qué manera lo hiciste? ¿Cómo sucedió? ¿De qué manera sucedió? ¿Por qué lo hiciste? Es como un poco no reconocimiento de lo que estás haciendo. Pero cuando lo reconoces, a lo mejor en esa parte ya puedes transformar. A ver, me equivoqué en yo pedí verde, pero a lo mejor era azul y no me llegó amarillo. Entonces, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿No? Y si ya cuando reconoces a lo mejor era verde y no era el amarillo. Y entonces cuando ya haces como ese autoanálisis de conocimientos y de aceptación, pues va a llegar la transformación o la transmutación. Como esas decisiones que puedes tomar siempre. Y cómo nos podemos dar cuenta también en lo que nos pasa con ese tipo de transformaciones, la ley de causa-efecto. Lo que hacemos, lo que decimos, la manera como tenemos esa acción, pues va a ser la causa-efecto, el efecto que vas a tener. Entonces ya cuando tienes el efecto positivo o negativo, ¿cómo lo puedo transformar para algo positivo? Entonces ahí es como hacerte como ese análisis muchas veces. Que hay personas que sí son analíticas, hay personas que no son analíticas, hay personas que no les interesa, pues así voy por la vida, ¿no? Pero no reconoces lo que estás haciendo mal. Y entonces te empiezas a enfermar y entonces te empiezas a bloquear y entonces empiezan a suceder cosas como extrañas, cosas que no suceden, cosas que bloquean ciertas situaciones de las que quieres en todos los sentidos. Económica, relaciones, laboral, personal, en todos los sentidos. Cuando tú reconoces en cierta forma que te equivocaste, de verdad empieza la transformación. Cuando empiezas a hacer eso. Pero si no te das cuenta de que te equivocaste, de lo que sea, porque no puede ser una palabra, entonces no te vas a dar cuenta que lo puedes transformar. Mientras tú reconozcas que lo hiciste mal, puede ser una transformación. Si lo hiciste bien y dices, bueno, quiero modificar y hacer y de cierta forma manejarlo y hacerlo, pues puede ser una transformación en positivo. Acuérdense, las transformaciones, transmutación siempre puede ser en positivo, ¿no? Pero pues hay veces que puedes hacer una transformación en negativo. Hay personas que se les da también, ¿no? Hacerlo negativo, no positivo, porque a veces van por la vida y esta zona de confort, pues estoy bien, estoy cómodo, de esta manera como me
me gusta, o estoy de esta manera como debe ser, o estoy de esta manera como llega. Entonces esa es la manera que a veces nos cuesta mucho trabajo comprender. Entonces tienes que analizarte, o es una parte importante. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Para que entonces empiece tu transformación. ¿Qué estás diciendo? De la manera como lo dices o escribes también. Porque muchas veces ahorita con todas las redes sociales es como, no te lo digo a ti, pero te lo escribes como si te lo dijera. Ya muchas veces escribirlo porque no te ven, pues es muy fácil decirle, es que eres un no sé qué, y demás. Y entonces estás ofendiendo a ella. Y esa transformación y esa ley de causa y efecto siempre te va a llegar también. Y no nos damos cuenta de eso. Cuando las cosas pueden funcionar o no pueden funcionar, pues también te tienes que dar cuenta de esa forma. Cuando es eso, pues las cosas pueden suceder de mejor manera, de ciertas circunstancias, de cierta situación. Pero sí es importante entender también tu emoción, ¿no? A ver qué estoy sintiendo, de qué manera lo estoy sintiendo, positivo o negativo. Si estás en depresión, pues también tiene que ver esa parte, ¿no? Si estás en un proceso depresivo, si estás en un proceso complicado emocional, pues también pensar en transformarte, pues mi emoción ya no me está afectando, estoy bien, ya no estoy llorando, ya no me siento mal, en qué me equivoqué, qué decisión, si la otra persona toma una decisión mal que a ti te afecta, pues decir, bueno, ok, pero ¿cómo transmuto, transformo esa energía de mi dolor a una cosa positiva? También ver lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. En la parte emocional también es muy importante que te des cuenta que estás haciendo bien. Y hemos hablado de todo el tipo de emociones. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Cómo, de qué forma lo estás sintiendo? A lo mejor tienes crisis de ansiedad, a lo mejor tienes crisis de llanto, a lo mejor tienes algún tipo de crisis de cualquiera. Entonces es como esta parte que pues dicen, no, las enfermedades mentales también tienen que ver con esa transformación. Porque no estás adecuado, porque no estás pensando bien, porque no estás analizando, porque no estás sintiendo como tienes que sentir. Entonces ahí sí muchas veces las emociones parte fundamental de lo que está pasando. Por eso una de las arcángeles que es de la transmutación y transformación y esta parte que te puede como cambiar el chip y manejarlo es el arcángel Zadkiel. El color morado siempre es la transmutación, ¿no? A veces si tú no te sientes bien, si no te sientes adecuado, si no estás viendo que las cosas están funcionando, transmútate en un color morado. Puedes estar en un lugar tranquilo, relajado y visualiza un color morado. Si no lo puedes visualizar, pues imagínatelo. Y entonces vas a decir, este color morado me transforma, me transmuta para liberar toda esa energía que no me corresponde. Toda esa emoción negativa que no me corresponde. Todo ese pensamiento negativo que no me corresponde. Toda esa palabra negativa que no me corresponde. Lo cambio, lo transmuto, lo transformo en positivo. La luz morada me ayuda a aliviar mi dolor en todo pensamiento. Entonces a lo mejor si ustedes a lo mejor lo piensan, lo sienten, pues a lo mejor se pueden transformar. Y a veces dices, ay, ¿qué te hiciste? Cuando la gente empieza a como analizar este tipo de transformación, decir, bueno, me equivoqué, ¿cómo lo puedo cambiar? Cambias el chip, cambias cosas, cambias el pensamiento, cambias la palabra, cambias la emoción. Y el arcángel Zadkiel te dice, mientras reconozcas tus actos y acciones, vas a ver tu transformación y transmutación. Si lo haces, las cosas pueden modificarse, las cosas pueden suceder, las cosas pueden cambiar. Si no lo haces, te quedarás ahí atorado y entonces las cosas no pueden modificarse. Entiende, comprende muchas veces tu emoción, tu palabra y tu pensamiento para que puedas hacer esa transformación. Si es lo que te dice al final el arcángel Zadkiel. Tienes que reconocer tu pensamiento, tienes que reconocer tu palabra, tienes que reconocer tu emoción. Pero siempre tienen que estar alineados. A veces, pues normalmente el ser humano siempre va a estar como disperso, digamos así, ¿no? Porque tu pensamiento está por un lado, tu palabra dice otra cosa, tu emoción siente otra cosa. Y entonces eso es muy complicado. Porque como que no estamos alineados a cierta situación, a cierta circunstancia, a cierta causa. Nos cuesta mucho trabajo. Porque somos muy complicados. Esa es la verdad. El ser humano es muy, muy complicado. El ser humano es muy difícil. El ser humano es bastante
dificilón en muchas cosas, ¿no? Hay gente que es más difícil, hay gente que es más complicada, hay gente que es menos complicada y hay gente que es más sencilla. Pero una de las cosas siempre va a ser reconocer lo que estás haciendo. Y decir, ay, no, ya quítame este pensamiento negativo, lo voy a transmutar, transformar en cosas positivas, ¿no? Es que no me está yendo bien, las cosas no están fluyendo. A ver, entonces en ese momento, no, las cosas están fluyendo, las cosas están yendo muy bien. Para mí se me están abriendo los caminos, a mí me está funcionando, a mí me está haciendo, a mí todo, ¿no? Entonces, pues eso va cambiando. Si no haces eso, las cosas pues van siendo como muy complicadas. No te compliques. O sea, la verdad es que les digo que los seres humanos nos complicamos mucho. Entonces, el pensamiento es una parte fundamental de tu palabra y emoción. Es que la que más domina es tu pensamiento, más que la palabra y la emoción. Porque tu emoción puede sentir una cosa, tu palabra puede sentir otra. Pero si tu pensamiento dice no, o si tu pensamiento está pensando en verde, pero tu palabra y tu corazón o tu emoción está pensando en amarillo, te va a llegar el verde, porque es lo que estás pensando, es lo que más te va a llegar. También el sentido de la emoción es la que va a llegar más, porque lo estás sintiendo, lo estás como vibrando en esa forma. Entonces tienes que reconocer y aceptar cómo estás. Entonces, importante, ver tu acción, reacción, ver cómo estás manejándolo, de qué manera lo estás manejando, positivo y negativo, para que hagas tu transformación. Decir, a ver, esto no es bueno, lo cambio en una positiva. Por ejemplo, los colores, muy sencillo. Estoy pensando verde, no, tiene que ser amarillo, porque el amarillo me va a llevar muchas cosas bien, voy a fluir. Entonces, si estás pensando en cosas negativas, pues obviamente te va a llegar cosas negativas. Aquí hay que pensar en cosas positivas, siempre, para que las cosas puedan funcionar. Reconocer lo que estás haciendo. Palabra, pensamiento y emoción, acuérdense. Si tú tienes algún proceso de crisis emocional, si tienes una ansiedad, si tienes una depresión, pues te trata de decir, a ver, estoy bien, estoy sano, sana, esto va a pasar, voy a ver las cosas, a veces distráete para que también no estés pensando en esa emoción que te está atorando. Y eso también te va a ayudar en una transformación, ¿no? Pues vete al cine, vete a correr, haz ejercicio, ve pelis alegres, no tristeza, ¿no? A lo mejor vete de vacaciones, vete a la playa, ¿no? Bueno, que la playa, aunque estés de vacaciones, te puede dar la tristeza, por donde pues, eres tú. Pero a lo mejor disfruta tus momentos, lee un libro, ¿no? Ve una serie que te guste, métete a la serie, ve y analízala. Y entonces a veces se te olvida y vas transformando como ese tipo de emoción. Cuando tú reconoces y vas haciendo cambios en cierta forma. Y a veces no te das cuenta, pero puede suceder que constantemente vayas cambiando y tú vayas cambiando y modificando tu emoción, tu pensamiento, tu palabra, ¿no? Y cambia tu aura y cambia tu campo energético y cambia todo. Porque te ves diferente cuando vas transformando en positivo. Si lo vas transformando en negativo, pues obviamente que pues te vas a opacar, vas a ser más negativo, no vas a hacer una vibración positiva y entonces ahí vamos a tener una complicación. Entonces, reconocer y aceptar lo que estás haciendo bien o mal entre tu pensamiento, palabra y emoción. Entonces, eso te va a ayudar a hacer la transformación. Transmuto y transformo mi pensamiento negativo en mi pensamiento positivo. Mi emoción en negativo en mi emoción positiva. En mi palabra negativa en mi palabra positiva. Entonces, eso también les puede ayudar muchísimo para ese tipo de transformación, analizar, ver, observar lo que pueden hacer de la manera que lo están haciendo y eso les va a ayudar mucho. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en otro programa, cuídense mucho, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, TikTok, Instagram, YouTube, cuídense y nos vemos en la otra.